Eso es lo que sucedió en Iquique, una incautación o decomiso de droga, mejor dicho, histórica. Casi 2 toneladas en pleno estado de emergencia. Los narcotraficantes siguen haciendo de las suyas. Se suma a este panel un alcalde, alguien que está en terreno. El alcalde de la comuna de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Alcalde, y llama la atención porque si bien estamos viviendo un estallido social de los más importantes en las últimas décadas, por otro lado vemos cómo hay personas que en paralelo se están aprovechando, y en el fondo tiene que ver un poco lo que recién veíamos en la nota, 2 toneladas de cocaína ingresándolo en pleno estado de emergencia. Entonces, y el inspector, siempre tan visionario, inspector, usted siempre lo dijo, esto es perfecto para los narcotraficantes. O sea, era el ideal de los ideales, ¿eh? Era el momento de acopiar drogas, mi querida señora. ¿Se acuerda que lo conversamos cuando empezó todo este fenómeno? Efectivamente, aquí tenemos un popurrí de drogas. Tenemos marihuana y de buena calidad, mi querida señora. Tenemos pasta base, tenemos clorhidrato, un popurrí de drogas. Casi 1 tonelada y 803 gramos para 800. Sí, casi 2 toneladas. Eso es. Es más o menos. Es una diligencia interesante. ¿Por qué? Porque lo que sabían nuestros amigos traficantes, mi querida señora, es que obviamente que la frontera iba a estar descuidada. ¿Descuidada por qué? Por el Ejército de Chile, que en estos días ha estado en la frontera justamente salvaguardando que no ingrese masivamente la droga. Descuidada por Carabineros, que está ocupado de otras cosas. Descuidado por mis colegas, pero cuidado. De pronto había 2 colegas en el norte de Chile que estaban persiguiendo, fíjese, desde hacía bastante tiempo, a un señor que tenía un negocio de lubricentro allá, de lubricentro, está bien dicho, ¿no? Sí, tipo negocio. Sí. Y tenían, pero clarísima sospecha de que era una fachada. Era una fachada. Y ellos tuvieron la misma alucinación que tuve yo, mi querida señora, de que era el momento propicio para meter un cargamento grande. Y no se equivocaron. Y empezó el seguimiento. Y cerca de Caldera, mi querida, porque fue una ruta muy interesante, por uno de los pasos más conocidos que hay en el norte de Chile. Y nuevamente le recuerdo al Cangri casualmente, ¿eh? Y sabe, cerca de Caldera detuvieron a esta camioneta y llevaba esta droga, pero ni siquiera tan escondida, en tambores, mi querida señora, recubierta nada más que con papelillos de plástico. O sea, ni siquiera. ¿Por qué? Porque era tanta la confianza que tenían estos narcotraficantes de que no iban a ser intervenidos por ninguna policía a lo largo del norte hasta Santiago. Claro. Y se equivocaron rotundamente. Gracias a estos 2 colegas que estaban atentos, fíjate. Y que, ¿lo puedo decir? Que además de esa labor, estaban ejerciendo otras labores relacionadas con el fenómeno que usted está viendo en Chile. O sea, evitar los saqueos de manera paralela. Y yo le pregunto a usted, o a lo mejor usted me lo va a preguntar a mí desde su casa, ¿cuánta droga ha pasado al interior del país en estos... ¿Cuántos días llevamos? Llevamos 11 días. Pasado. Desde el viernes pasado, le pregunto yo. Si tenemos descaradamente el intento de ingresar 2 toneladas de droga, le pregunto yo. Esa droga, yo le puedo asegurar que a lo menos el 80% de ella ya está en Santiago de Chile y a lo mejor en otras ciudades. Esperando que se decante para comenzar la reventa. Otro pronóstico, y no creo estar equivocado, cuando esto pase, mi querida señora, va a haber una reventa de droga, pero increíble dentro del país, y va a estar barata. Eso es lo peor de todo. Porque hay mucho stock. Porque hay mucho stock acumulado. Oferta y demanda. Si usted calcula que fueron 2 toneladas casi interceptadas al azar, casi, ¿eh? ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas pasaron y cuántas están ahora guardaditas esperando que se cambie la cosa para poder vender libremente? Alcalde, en paralelo con esta crisis que estamos viviendo, ¿cómo lo hacen los alcaldes para primero para preocuparse por la contingencia, por el estallido social, pero para no descuidar lo cotidiano, el delito común, el narcotráfico, el microtráfico y tantas necesidades que tienen los ciudadanos de una comuna? Todo lo contrario a lo que dice el inspector, porque uno entiende que uno puede diversificar las acciones en función de las prioridades, pero uno no deja de hacer el trabajo que tiene que hacer. Está bien la descripción que hace, pero hay un trabajo de inteligencia previo, hay un trabajo de contención y de visualización de lo que puede pasar, y además en función de algo que estalla espontáneamente,
los organismos públicos no pueden declararse, oh, ¿qué pasa? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Por lo tanto, si bien tiene razón el inspector, yo creo que el trabajo de inteligencia permitió detectar este cargamento, pero también uno tiene que entender que el personal es profesional y si bien puede combatir actos delictuales espontáneos, también tiene que seguir en su función permanente. ¿Y hay capacidad, alcalde? Tanto el ejército como carabineros, como investigaciones. Es cierto, nosotros en Huechuraba hemos tenido apoyo de la PDI cuando Carabineros ha sido superado. Y eso demuestra una carencia de efectivos disponibles para algo que se reproduce en todo Santiago y en todas las ciudades. Pero cuando el recurso y a nivel local, nosotros también nos pasa lo mismo. Hay prioridades, hay trabajos que se están haciendo y hay que dejarlos votados para priorizar algo puntual que puede ser el incendio del Servipack que nos quemaron, el incendio de unas bodegas de un inicio de obras de un nuevo centro cultural, el apedreo de dependencias municipales. Por lo tanto, eso nos obliga a reforzar seguridad en esos ámbitos, dejando otros que están de lado. Sin embargo, los alcaldes convivimos con eso todos los días. Es decir, todos los días hay una matriz que se rompe, una casa que se quema, una acción de la PDI de reventar una casa para sacar a narcotraficantes. Por lo tanto, para nosotros los alcaldes creo que es más fácil una contingencia espontánea como puede ser un terremoto, puede ser un huracán, la forma de pensar, porque tenemos además un pensamiento más concreto que abstracto. Entonces no nos vamos en la volada de ¿y qué piensas tú? ¿Qué van a pensar los contrincantes? Como sucede en el Parlamento. Actúan en la calle. Sino que nosotros vamos, tenemos esto, hay que llamar a Enel, se cayó un poste, hay que llamar a Guadandina. Más práctico. Claro. Somos más prácticos. Y es la cotidianeidad que nos hace que, claro, nos preocupa, pero somos las autoridades locales con las que convive la gente y tenemos la obligación de dar tranquilidad y de mostrar seguridad en las decisiones que uno va tomando. Pero de los actos delictuales que hablábamos hasta hace 10 días atrás, el portonazo, el robo a una casa, el robo con intimidación, el cartereo, ¿eso ha bajado en la comuna o porque se desvió para otro lado la atención? Es que yo creo que todas las conversaciones se desviaron. Pero en concreto, en concreto... ¿Es que no hablamos de ello o que no está pasando? Claro. No hablamos de ello o no está pasando. Buen punto. Es que yo creo que los que estaban haciendo que nosotros habláramos de eso también cambiaron dirección. Ya, o sea, ¿no lo están si haciendo? tienen la posibilidad de cometer delitos más grandes que reportan mejores dividendos que asaltar a una persona a la bajada de la micro, lo van a hacer. Entonces también ellos cambiaron su foco, evalúan el mercado. Claro. Entonces no están y focalizan su acción en algo más productivo que tratar. Además, podemos decir que bajó ese nivel. Y además, como hay más presencia policial y hay más gente en las calles, tiende a bajar también la posibilidad de que alguien cometa un delito y salga arrancando como suele suceder y que no lo pillen, porque en las calles a determinada hora baja la población y ahora también en la hora en que hay delito habitualmente hay más gente permanente en la calle y eso permite que haya un control social dentro del desorden social que existe mayor. Entonces, para que quede claro, alcalde, de alguna forma podemos decir que en la comuna, en la comuna de Huechuraba, esas personas que estaban asaltando, o los asaltos diarios, la salida de la micro, no sé, fuera del supermercado, se fueron a otro lado. Hoy día hay menos asaltos de ese tipo, de los asaltos que hablábamos constantemente, del portonazo. Ciertamente, de los temas que se hablaban ya ha bajado porque está enfocado en otras porque cosas. Mutó, en definitiva. Y luego probablemente va a volver a los niveles normales que existen, pero en momentos de convulsión todo varía. Cuando vuelvan los portonazos va a ser un indicador de que estamos volviendo a la normalidad. Sí. Los delincuentes Tristemente. Qué triste. El indicador que vamos a tener va a ser un indicador y ellos están, fíjate, más interesados en saquear en estos días. ¿Cuánta gente hablaba de la Asamblea Constituyente o de una nueva constitución antes de la protesta del viernes? Poca gente. Yo andaba con la Asamblea Constituyente, con nueva constitución y me miraban como un poquito raro.
Pero la cosa es que empieza la Asamblea Constituyente, empiezan los desórdenes, surge como prioridad nueva Constitución, Asamblea Constituyente, y los temas de la delincuencia, de la educación, de la salud, como que bajan en intensidad en relación con la Asamblea Constituyente, que antes, hasta el viernes, no era el tema principal de los chilenos, porque el tema principal de los chilenos eran otros temas. O sea, a mí lo que me preocupa, alcalde, tiene que ver con algo que comentaba el inspector, que es el cansancio de las policías. Y los alcaldes, en el fondo, trabajan en conjunto para dar una seguridad a su comuna, a su municipio, con carabineros. Entonces, en el fondo, hoy día que tienen que estar, no pueden, lo que usted decía, no pueden dejar de lado tampoco la rutina diaria, las tareas que están acostumbrados carabineros, pero por otro lado, en el fondo también están en estado de alerta con lo que está ocurriendo. Entonces, ¿usted ha notado un cierto cansancio o no? Bueno, yo creo que el cansancio propio de un ejercicio físico permanente y que no está uno acostumbrado. Yo creo que los alcaldes también estamos en la misma. Yo me acuesto a la 1:30 viendo los últimos WhatsApp que me llegan por si hubo algo que va bajando, ya se acabó, ya a dormir. Y a las 5:30 uno se despierta 3 horas y media después para ver al tiro el WhatsApp si pasó algo en ese rato y partimos el día normal. Entonces los alcaldes también estamos en la misma lógica. Cuando te llaman que te están quemando un supermercado, cuando estás viendo que están haciendo barricadas, cuando te llega gente herida que uno tiene que responder, cuando te llama el director del SAPU que te dice, oye, llegó un joven que perdió el ojo. Entonces uno está todo el rato. Ayer, por ejemplo, andaba en el centro porque teníamos una reunión y ahí en San Diego, al ladito de Las Tejas, oiga, alcalde, nos encontramos de nuevo. Mire, mi amigo, y andaba con el codo ensangrentado entero porque le habían pegado un balín. ¿Dónde hay Cruz Roja? No he visto. Ya, vente conmigo, lo subimos al auto mío y lo llevamos a la posta. Y cuando uno va a la posta, nadie te lo cuenta. Uno ve cómo llegan las ambulancias. Al lado, en el 29 nosotros estábamos, en el 28, en el box 28, había una niña que llegó con un trauma ocular severo y que era complejo. Y después se abrían las puertas de la y llegaba gente con cuestiones en la cabeza, con sangre y todo. Entonces, uno sabe que esas personas son de diferentes comunas, pero la preocupación de los alcaldes es la responsabilidad nuestra respecto de la gente que nosotros representamos. Por lo tanto, el cansancio que tiene Carabineros, que tiene posiblemente que tuvo el Ejército o la PDI, es el mismo que en general todos los ciudadanos vamos teniendo y principalmente las autoridades. Alcalde, usted hablaba de un trabajo previo, de inteligencia, de coordinación con las policías también. ¿Cómo se ha hecho ese trabajo? ¿Enfocado en quiénes? ¿En los jóvenes? ¿Dónde está puesto el foco? ¿En las áreas verdes? ¿En la prevención? ¿En el consumo? Lo que nosotros hemos hecho en la comuna es una prevención previa. Entonces, y se lo señalé al ministro que salió, a Chadwick, y se lo señalé a la subsecretaria Martorell, que en Huechuraba había un escenario posible de transformación social y de contención social más interesante que meter a la PDI, que meter Carabineros y meter Lucas en los territorios. Por lo tanto, hemos, en medio de la Pincoya, piscina temperada, polideportivo, hemos mejorado 27 multicanchas, vamos a buscar a los cabros que más faltan a clase en buses, 150 niños los llevamos, metimos 42 disciplinas deportivas en el territorio. Por lo tanto, el trabajo de hacer sentir que el Estado se preocupa de los vecinos lo visualizan. Otra cosa es el trabajo de inteligencia que tienen que hacer los organismos técnicos que el Estado se ha dado, como por ejemplo Carabineros, la PDI, el Ejército, la ANI. Pero ¿dónde estaba la inteligencia de ellos para no visualizar lo que se estaba gestando y lo que surgió? Porque cuando se quema el metro, cuando surgen manifestaciones espontáneas, la forma en que se hizo, cuando los jóvenes estuvieron varios días evadiendo el metro, ¿dónde estaban los organismos de inteligencia pensando o visualizando escenarios futuros? Es decir, hay gente que se le paga en el Ejército que es el DINE. Hay gente que se le paga en Carabineros que tiene su cuerpo de inteligencia. Está la ANI, que parece que trabaja en horario de oficina y no trabaja de noche, porque tampoco. ¿Dónde está el control de las redes sociales? Entonces, yo creo que no advirtieron luego
de resolver esto y de llevar a la justicia a aquellos que fueron responsables de los abusos que existieron. Las instituciones, la PDI, Carabineros, la Fuerza Armada, tienen que pegarse una reflexión profunda si están cumpliendo su rol en términos... Porque si esto hubiese sido una invasión de los argentinos a Chile, no habrían tenido idea. Claro. Si hubiese sido el tema de las drogas, no tienen idea. Lo descubrieron porque previamente estaban haciendo un trabajo consciente. Pero ese trabajo se debe hacer en todos los niveles y es absurdo que no se haya detectado lo que venía. Es que usted, alcalde, hace una pregunta que es clave. Usted dice, ¿dónde estaban? Estaban encerrados en oficina. Yo creo que esa es la gran lógica de por qué hoy día todos los alcaldes y toda la ciudadanía está validando a los alcaldes. Porque los alcaldes son las personas que están en contacto directo con la gente, las personas que efectivamente conocen la realidad de las personas. Mira, acá me están diciendo que la gente les preguntaba a ustedes, oye, el toque de queda, la información que a veces ustedes no manejan, pero que tienen la voluntad de entregarla. Todos los organismos que usted mencionó, yo como ciudadano me da la sensación de que todas las decisiones se tomaban encerrados en una oficina, sin conocer a la gente. Tomemos en cuenta, ayer justamente de todo el cambio de gabinete, la que tiene la aprobación de la ciudadanía un poquito más alta es Carla Rubilar, que es la persona que efectivamente se ha dedicado a tener un contacto con la gente. De hecho, ayer el mensaje que entregó, ser la vocera en acción, ser la vocera de la gente, dejar los pies en la calle, eso es lo que uno pide ahora. Por eso también había muchas personas que decían, oye, en el gabinete podrían entrar gente que tienen pasado de alcalde o que tienen un presente hoy día de alcalde, porque son los que actualmente han sacado, si lo queremos ver en palabras frías, un crédito de todo esto, un crédito en que la ciudadanía hoy día les cree mucho más a ustedes que al resto de los políticos. Claro, porque su trabajo está en la calle. Me gustaría, alcalde, preguntarle al inspector respecto a esto que usted dice, claro, porque uno dice, ¿dónde estaban las inteligencias? Michael, dicen, estaban sentados en oficina haciendo una pega que no dio ningún resultado. Inspector, ¿fallaron aquí las inteligencias para haber detectado lo que se venía? Hay inteligencia, viejo. Primero que hay inteligencia. Qué buena analogía la que da. Es un poco chistosa, pero es cierto. Mira, esta crítica la hacen muchos colegas míos al interior de la institución, no es una cosa de capricho. Y yo creo que en Carabineros también debe pasar lo mismo. Y en el Ejército debe pasar exactamente igual también. Si hay instituciones que han recibido plata de estafa, son los organismos de inteligencia dentro de las policías y de las Fuerzas Armadas. Los grandes fraudes relacionados con platita desviada han girado en torno a la inteligencia. Los gastos reservados. Lo hemos visto. Claro. Y sin embargo, a la hora en que nos hace falta, nos damos cuenta que no estaban ni ahí, como diría por ahí alguien, ¿no? Es cierto. Yo pienso de que ellos fallaron antes y han seguido fallando. ¿Y sabes por qué te digo seguido fallando? Porque los veo muy interesados en estos días en entregar furtivamente, mi querida señora, minutas muy extrañas a alguno que otro medio de comunicación por ahí, con un afán que usted no se explica, mi querida señora, inventando conspiraciones al estilo de Ecuador cuando hablaba de los países que lo estaban agrediendo. Cuba, claro, el de Maduro que lo mandamos. Y cuando usted me habla de ese tipo de inteligencia, mi querida señora, yo recuerdo otra inteligencia de otra época. O sea, enormemente mentirosa, además de ineficaz. Entonces, claro, tiene razón el alcalde. Cuando esto se decante, se calme, va a haber que hacer una revisión no solamente, pero muy profunda, va a haber que echar gente de ahí, va a haber que cortar cabezas de ahí. ¿Te das cuenta? Y lo triste de esto, que es lo más triste de todo, y lo dije aquí alguna vez, es de que los últimos directores de las dos policías, adivina de qué organismos venían. Venían del área de inteligencia, o sea, son los menos inocentes en este cuento. ¿Te das cuenta? Así que el alcalde tiene la absoluta... Mira, lo percibe él, lo perciben los políticos, y lo perciben las propias policías que no están metidas en el jueguito inmundo de la inteligencia. Y sabe que su testimonio ahora tiene tanta validez porque usted perteneció a la Policía de Investigaciones y ayer veíamos el general Tapia, que también, o sea, un general en retiro de Carabineros,
compartía exactamente lo mismo usted. O sea, de hecho, desde un principio de que apareció en un medio de comunicación esto que vinculaba, en el fondo, estos ataques del metro. Ese medio se disculpó. Ese medio sí se disculpó, asumió también su error de que... Pero en el fondo, cuando nosotros leímos textual el diario y hablaba de que esto venía de parte de la inteligencia que le habían dicho a este medio de comunicación, inmediatamente el general Tapia dijo: qué raro que las inteligencias estén filtrando información a la prensa. Ese tipo de información, o sea, que es tan delicada. Bueno, de hecho, ese mismo medio después tuvo que salir a pedir perdón. Estamos hablando de la tercera puntualmente. Entonces, en el fondo, usted, ex carabinero, el alcalde, en el fondo, todos más o menos tienen una visión muy similar. No existe, entonces, inteligencia. Además, es tan burdo. Es decir, ahí también el medio de comunicación. Es decir, uno tiene criterio para publicar las cosas, te puede llegar de todo. Filtro. Homosexual, mujeriego, todas las cuestiones mezcladas. Y uno sabe que es cierto que es mentira que se publique y no. Reconocieron que no contrastaron información. Por lo tanto, algo que viene ya con nombre y apellido. Los servicios de inteligencia de Cuba y Venezuela ya te parece extraño. Entonces, yo creo que ahí también hay una reflexión, además de la inteligencia de los organismos públicos que fallaron. Tiene que haber una reflexión profunda también de lo que han hecho los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay... cuando se enfocó que todo era destrucción, la destrucción se generó más. Y cuando los periodistas vieron que empezaba a decaer, transmitir siempre lo mismo, descubrieron Plaza Ñuñoa, donde había una manifestación pacífica, empezaron a transmitir en directo desde ahí y empezaron a cambiar el rumbo del enfoque hacia la gente, y la gente empezó a exigir que fueran pacíficas las manifestaciones y ya dejan de lado la violencia y empiezan a enfocar las manifestaciones justas de la gente. Igual, alcalde, yo también soy medio peleado con los medios de comunicación, pero creo que el medio de comunicación tiene razón. Si tengo una manifestación pacífica acá y tengo un par de delincuentes cometiendo un delito, yo creo como medio de comunicación me interesa el tema del delito. La manifestación pacífica puede seguir, el contenido de la manifestación no se va a mover, esto va a estar. Pero tú tienes pero una responsabilidad, además hay de que una ser equilibrado. Claro, no, los dos hay que atacarlo. Económica, que te la dé el rating y posiblemente la violencia. Tienes una responsabilidad social también. Sí, no, se ve que el contenido de las marchas se han informado. Lo que pasa es que cuando habían desmanes, lógicamente que había que informar a la gente dónde son los lugares peligrosos, cuáles son los cuidados que había que tener. O sea, el enfoque de los medios de comunicación yo creo que iba al lado de protección y información en el sentido del riesgo que estaba corriendo día viernes, por ejemplo. El día viernes la idea de los medios de comunicación era proteger a la gente, más que estar informando de algún motivo o lo que fuera. Entonces, pero viernes, sábado, domingo y recién el lunes o el martes empezaron a cambiar el... Pero alcalde, ¿no será que también el ritmo y el tono de las manifestaciones también fue cambiando? Sí. Porque efectivamente, a ver, lo del viernes, y creo que a todos nos paralizan los pelos hasta el día de hoy, maravilloso. Lo que pasó anteriormente al día viernes en Plaza Ñuñoa, en otros sectores también y en otras comunas, si no los menciono, perdón, regiones que es muy lindo, y en regiones. Pero también eso fue cambiando, porque efectivamente la gente también cambió su mentalidad de, chuta, quiero ir a disfrutar, quiero ir a poder manifestarme con mi olla tranquilo, con mi hijo, con toda mi familia. Pero entonces, si bien recojo la autocrítica que tenemos que hacernos, creo yo, todos los medios de comunicación, más allá de que hay algunos que, a mi juicio, tienen que hacerse una gran autocrítica, pero en general como medio sí hay que realizarla. Pero también el tono de la sociedad fue cambiando. Sí, claro, evidentemente en una explosión social lo primero es el descargue de la gente y uno entiende... A lo que voy, que íbamos mostrando a medida que iban surgiendo las cosas. Todas las barricadas que se pudieron haber hecho en dictadura. Yo vivo ahora donde hacen barricadas. Y los cabros cuando pasaban corriendo en Plaza Italia por los gases, les decía, le falta calle, cabro, porque uno resistía y está ahí acostumbrado. Y es evidente que en momentos de conflicto surge la violencia como una forma de catarsis colectiva. Pero eso también uno tiene que administrarlo como medio. Si tú te centras solo en mostrar la destrucción, generas un estado de ánimo en la población similar a lo que estaban alterado. Te doy un ejemplo. Cuando salió en la televisión el tema de los chalecos amarillos,
inmediatamente los chalecos amarillos se reprodujeron en todas las comunas. Claro. Sí. Y dejó de ser noticia los chalecos amarillos y los chalecos amarillos desaparecieron de los condominios. ¿Y continúan? En el sector ¿En su más comuna? acomodado de la comuna ha bajado sustancialmente eso. Pero la primera noche con el toque de queda, incluso con toque de queda, había gente de amarillo esperando que alguien viniera. ¿Pero usted cree, alcalde, porque usted cree que pero- eso tiene que ver con los medios de comunicación? ¿No será de que Ahí había hoy una día se amenaza sienten, real. claro, A ver. menos amenazados? ¿No tendrá más que ver con eso? Ciertamente hay gente que se siente amenazado y tienen todo el No, y derecho que bajó el nivel a buscar de la forma amenaza. de protegerse y naturalmente si viven en comunidad serán ellos los que se organicen y Sí. generen un espacio. Pero también el hecho de que se visualice por Sí, yo le televisión encuentro razón eso, ese alcalde. ejemplo pasa. Viralizó. Es imitable. Pero en ¿Qué ese malo- minuto, qué malo perdón, tenía acá que no, se pero- viralizar eso, A ver, no alcalde? estoy diciendo que esté malo. Ya, estoy señalando los comportamientos Es que ahí- que Que usted siente que era En las masas. medios Es que lo de dice desde el Pero, punto de vista había- positivo. Es una Sí. conducta positiva que es se imita. positivo. Sí, pero entonces, tal cual se enfocó eso, Ya. que generó autoprotección en la Exacto. gente, una vez que se deja de estar o la gente visualiza que el eventual peligro disminuye, eso desaparece Ahora, de los pero medios porque y desaparece de la actitud. Pero porque se empieza a calmar también. A ver, mi jefe de intrusos tuvo que hacer rondas porque efectivamente andaban saqueando cerca de su casa. Yo en mi edificio, como empezaron a saquear en las esquinas, la gente de los pisos más altos empezaba a tirar botellas con agua a la gente que estaba saqueando. Ya. ¿Cuál fue el resultado? Botellas con agua siento yo que eran. ¿Cuál fue el resultado? Bolsas de agua suenan más. Pero ¿cuál fue el resultado? Que el edificio recibió amenazas de que iban a quemar el edificio. Entonces, bajo esa circunstancia, el edificio que yo vivo, no le estoy contando algo que me enteré por la prensa. ¿Cuál es el resultado? Frente a esa lógica, sí se inicia una alarma. Po. Y esa lógica fue en los primeros Y días. la reacción lógica. Después, cuando uno se daba cuenta que efectivamente ya lo mandaron su correo y todo, que ya los consejeros estaban seguros, que ya esas amenazas no llegaban, uno se empieza a relajar. A desactivar. Entonces, va todo, yo a lo que voy, va todo de la mano. La prensa es lo que nosotros tenemos que hacer, como decía Claudio, informar efectivamente de la barricada, porque tenemos que informarle a la señora que tiene que llegar a su casa, Que no pase por ahí, puede que pasar evite por ese eso. sector, porque le puede pasar algo malo. Lamentablemente, y tal vez, no sé si es que lo bueno venda menos que lo malo. Yo creo que lo bueno es el desde. Claro. ¿Cachai? O sea, uno se alegra por una marcha pacífica, pero pucha que es bueno y tendrían que ser todas pacíficas. Entonces, me pasa que yo he visto mucho y acá tal vez me va a salir un poquito. A mí me da pena ver cómo los periodistas van a la calle, periodistas de este canal, de Mega, de Canal 13, de TVN, y reciben mayormente puros garabatos de parte de la gente. Que la televisión miente, que la televisión miente, que la televisión miente. Como si esos periodistas que andan en la calle no estuvieran trabajando. Como si esos periodistas que andan en la calle no tuvieran las mismas demandas que tienen todos probablemente. Yo hoy día estoy en una situación de privilegio porque estoy protegido de alguna forma por un ser televisivo. Pero esos periodistas pidiendo perdón. De verdad, yo vi puntualmente de Canal 13 y de Mega que tenían que pedirle perdón a la gente por estar haciendo su trabajo, porque los trataban de lo peor. ¿Por qué? Porque se han dedicado a satanizar también la cobertura de los medios de comunicación. Yo entiendo que en dictadura había medios que sí mentían. Efectivamente TVN mintió, pero ¿por qué mentía también? Porque tenía un militar que lo estaba apuntando con una metralleta. Yo no sé bajo esos argumentos hasta dónde queda la valentía de todo el mundo. Los medios de comunicación hicieron un cambio. Hoy día nosotros no estamos mintiendo. Hoy día lo que nosotros hacemos es chequear, porque si nos dedicamos a subir todo el contenido de redes sociales, como por ejemplo ayer que andaba circulando, oye, nos jodieron el metro porque igual bajaron el horario alto pero subieron el horario bajo. Todo el mundo subiendo las redes sociales. ¿Eso qué es? Mentira. Pero hay que entender Entonces hay que chequear la información. Pero también hay que entender que hay una demanda de la gente. No hay que satanizar a todos los medios, cada uno tiene que hacer su propia media culpa. Pero también hay una necesidad de la gente, habiendo tanta instantaneidad de celular, de video, de que muchos quieren que muestren lo que sucede en su barrio. Y entonces también hay que entender a esa persona que dicen, pero si no muestran lo que está pasando en mi comuna. Lo que sucede efectivamente. Sí, de acuerdo. Y tampoco existen los medios como para estar con una cámara en cada esquina de Santiago y de regiones. ¿Y sabéis qué? Entonces, por eso...
Y también hay imágenes que no se pueden mostrar, pero también hay imágenes que sí el público quiere que salgan, o que se hablen, por ejemplo, del uso excesivo de la fuerza, del uso excesivo de los perdigones y de los balines. Hay, no sé, como 500 personas heridas, personas que han perdido su visión porque le ha llegado el balín en el ojo, y también hay personas, todos quieren, eso sí se ha visto en los medios como también que muestran la realidad de destrozos a la fuerza pública, de destrozos a los civiles. O sea, si aquí hay una necesidad de que yo me pongo en el caso de la gente que dice, pero no me muestran todo. Bueno, hay cosas que no se pueden mostrar porque hay una regulación también, hay videos que son muy fuertes, y porque también hay medios que hablan de ciertos temas y otros no. Hay información que de frentón es falsa. O sea, cuando tocaron el tema de lo que está ocurriendo en la estación Baquedano, que era un tema tremendamente grave y sensible, era una cosa que de verdad, y toda la gente, ¿cómo no? Son cobardes, no se atreven. Imagínate algún medio de televisión se le hubiese ocurrido tirar esa información formalmente. Primero, ese medio del Consejo Nacional de Televisión lo hace pévere, no te llenas de demanda de parte de todas las instituciones. O sea, la gente no entiende la responsabilidad. Uno en Twitter puede poner lo que quiera, si uno te va a pasar nada, tú puedes poner la tontera que tú quieras y darle nomás. Y tú darle nomás. Pero uno como medio de comunicación, a ti te revientan a través de demandas judiciales. Entonces la gente dice, no, es que son cobardes. No es que sean cobardes, que si la información no está validada, a ti te cuesta la pega y le cuesta al canal. A ver, gran parte de la justicia que se va a hacer con posterioridad a todo lo que ha sucedido se va a deber también a las imágenes que aportan los medios de comunicación en los delitos que se han cometido contra personas que se manifestaban pacíficamente. Y hay direcciones por para enviarlas. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acoge información y serán los medios cuando haya situaciones que tendrán que aportar la información que tienen para poder documentar la denuncia. Claro. A mí nadie me puede contar historias. Estuve el lunes, el miércoles y el viernes en Plaza Italia. Ajá. La naturaleza me llama. Sí. Pero está bien. ¿De dónde salió? Y con la gente. Y me encontré con gente huechurada muchísima, porque están manifestando pacíficamente su deseo de un cambio. Pero ayer, cuando llegué al cabro herido, a la posta, uno escucha por los medios lo que está pasando, gente... Pero ahí tú veías cómo entraba gente. Estuve hablando con un psicólogo que está ahí cubriendo cada una de la gente que llega con daño. Estuve con uno de los doctores que estaba a cargo y que coordinaba con él y me contaba los días previos, porque yo estaba sorprendido. Esta cuestión era entrar a ambulancias con gente herida. Y con gente herida que no me la pueden inventar, porque yo llevé a uno también herido que tenía una fractura y ahora está en su casa con el brazo enyesado y con el postón adentro. Pero también hay que ser realista en que cómo mantenemos el orden en la ciudad. ¿Usted cree que esa manga de cabros que están saqueando, usted le dice, por favor, niños, salgan de este lugar, no sigan saqueando? Yo no justifico la violencia, pero uno presencia actos de abuso. Y los actos de abuso se determinarán en la justicia. Y eso es los tribunales. Y contra esos actos de abuso estamos todos. Y estamos contra todos. A ver, en dictadura se abusó. En democracia no se puede abusar. Y por lo tanto hay organismos técnicos, y tú eres abogado, que serán los que evaluarán en su justo mérito. Obvio, lógico. Ahora, si hay ciento y tantas personas que han tenido daño ocular, vaciamiento ocular, y que pierden el ojo, de retina, y desprendimiento de retina o destrucción, eso significa que algún protocolo no está siendo bien utilizado, por cuanto si tú tienes una escopeta que dispara perdigones o que dispara balines, tú tienes que dispararlo a las piernas, si es... Porque a esta altura tú sabes que algún daño va a hacer. Pero por eso es tan importante. Y perder un ojo implica perder la profundidad, ya no vas a poder manejar, es casi como que te amputaran un brazo, una pérdida de eso. Si lo ponemos en un contexto normal, recordemos que la legislación, a través de la legítima defensa privilegiada, si usted entra a su casa, usted puede hacerle más que dispararle en un ojito un perdigón a un delincuente que está entrando a su casa, pues. Sí, pero la ley lo ampara. Pero eso es dentro de la casa. Yo te entiendo. Estoy diciendo que la ley ampara este tipo de situaciones en muchos casos. Y lo que pasa eventualmente, si estás enfrentándote un solo carabinero contra 300 manifestantes, y no hablemos de manifestantes, hablemos ya de delincuentes cuando ya está la turba dentro de, y tienes que sacarlos dentro del supermercado. ¿Cómo enfrentas la situación? Tú estás distinguiendo cuando hay una manifestación en el centro
Sí. A estos cabros. No hablo de la ayer- manifestación, estoy hablando de la comisión del delito. Estoy hablando bueno, ya pero cuando es ya que- están en el es que saqueo, ya están cuando- reventando el local. Independientemente de que estén saqueando un local, las fuerzas de Carabineros y la PDI fueron formadas en época normal y en época de conflicto. Y por lo tanto el inspector Vallejo sabe perfectamente cuándo va a desenfundar su arma para disparar a matar, Que no lo han hecho. o cuándo va a disparar al suelo, o cuándo va a disparar al aire. Pero yo porque no sé esos si, en protocolos lo que están. respecta a mi institución, yo lo digo con toda certeza, hubo una instrucción clarísima que vino de arriba del director. Una de las cosas buenas que le aplaudo al director, y fue justamente lo que usted acaba de decir. Vamos a evitar disparar Aunque de haya manera delitos directa a la persona, flagrantes. porque el resultado es este otro, el que está teniendo Carabineros. Ahora, Pero por eso, la avenida- alcalde, por eso Me da la impresión de que en Carabineros esa instrucción fue más vaga, o bien fue imprecisa, o por el número que hay de funcionarios no llegó a todos, no sé qué pasó. Pero por eso es tan importante que el fondo sea condenado desde los distintos sectores, es que hay que investigar, que todos, y es por eso es tan importante el llamado a la ciudadanía. Si usted tiene algún video, algún antecedente, conoce algo, es hacerlo llegar donde tienen que estar para que esa investigación se haga y se condene a los responsables si es que existe responsable. Pero a lo que yo voy también es que hoy día la ciudadanía tiende a comparar lo que pasa en redes sociales versus la televisión. Y evidentemente hay responsabilidades, hay regulaciones distintas. Sí. Entonces, hoy día mucha gente en el fondo se está informando rápidamente de lo que está pasando por las redes sociales. Entonces, al ver que la información no siempre es la misma, entonces, viste Hay un que son descontento. cobardes. Hay un descontento porque hacia los medios de comunicación tradicionales. Pero no nos olvidemos que los medios de comunicaciones tradicionales, tienen que corroborar y rechequear la información, si no hay un castigo de por medio. Lo veíamos que pasó en el diario La Tercera. Ayer venía impreso y ayer en la tarde estaban pidiendo perdón por el error que habían cometido por no rechequear, corroborar una información que era tremendamente grave, que era tremendamente importante. Entonces, claro, hoy día mucha gente le da validez a lo que me llega por WhatsApp. ¿Cuántos nos hemos topado en estos días? ¿Cuántas personas? Oye, pero viste que entraron 6.000, no voy a decir qué nacionalidad, desde mandados por el gobierno de... Tú decís, pero ¿de dónde sacaste esa información? No, que me llegó por un WhatsApp. Entonces, ojo a lo que le damos validez. Y es por eso, en el caso de que está hablando puntualmente el alcalde, que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, es tan importante hacer llegar esa información a manos de quien la tiene que tener. Y es por eso de que en estos días, no se sabe si hoy día, mañana, también viene una misión especial contra derechos humanos de la ONU, porque todo esto tiene que investigarse, tiene que quedar al descubierto, y quienes son los responsables por no cumplir los protocolos que venían las órdenes desde arriba tendrán que enfrentar a la justicia. Y eso es evidente. Pero por eso, de repente, yo siento de que tendemos a confundir los roles. ¿Qué pasa con redes sociales? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con los medios de prensa? Nuestra responsabilidad, y aquí hablo como periodista, no es impactar, sino que es informar con la verdad. Yo creo que es súper importante lo que señalas en términos también de confianza. La justicia también en Chile, uno siente o ha sentido la gente que es parte de la injusticia que ha habido durante mucho tiempo. Y el hecho que venga un organismo internacional a comprobar las denuncias existentes. Dos organismos, acuérdate que Amnistía Claro, también está... y Amnistía Internacional y la ONU y Human Rights. Eso va a permitir que si hay casos de violaciones a los derechos humanos, los organismos públicos chilenos tengan que hacer lo que corresponde, porque no puede ser que al final de todo lo que ha sucedido, con gente muerta, con gente mutilada en su visión, claro, con gente violentada agredida, sexualmente, violentada, de acuerdo a las denuncias que hay, esto no pase nada y No. que esos muertos... Eso sería lo peor. Eso sería inaceptable en un país democrático. Atenta contra Por lo nuestra tanto, democracia. y contra los derechos de cada una de las personas. Entonces, el hecho de que exista la denuncia, el hecho de que exista la documentación visual o medios de verificación que aportan los medios con fotografía o con video, el hecho de que haya constancia de autoridades, como me pasó ayer a mí en La Posta, de ver cómo llegaba, el hecho de presenciar cómo trabaja el instituto. Yo no sabía que adentro de La Posta había personal del instituto que iba registrando en qué consta para elaborar el informe, que luego desde arriba nos van a ver estos dos organismos de Amnistía Internacional. Por lo tanto, uno tiene cierto grado de confianza
de que lo que ha sucedido, si hubo violaciones, habrá justicia, porque si no la hay, salimos al día siguiente a la calle de nuevo. Es que nadie quiere repetir lo que pasó el 73, nadie quiere que vuelva ese no solamente el ánimo con el que quedó el país, que después cuesta mucho recomponerlo, sino que también la fractura social, y para qué decir lo gravísimo que fueron las violaciones a los derechos humanos en aquella época. Entonces yo quiero pensar que las lecciones se habían sacado, pero da la sensación de que no se sacaron por completo las lecciones. Y aquí hay gente mala o que no cumple los protocolos en todos los ámbitos. Y cada institución tiene que hacer su reflexión, su análisis para saber en qué se equivocó, en qué no, cómo lo pudo haber hecho mejor, qué protocolos hay que cambiar y sancionar a los que tienen que ser sancionados porque abusaron de su poder en cualquier ámbito. Pero ojo con la generalización de eso. Es que no estoy generalizando, muy por el contrario. No estoy generalizando con no que tú. Muy por el contrario, estoy diciendo que hay personas que son reducidos de todo ámbito de todos lados porque ya no sé, o por estrés, por inmadurez, porque los ordenaron desde arriba, porque tienen que cumplir su adoctrinamiento, en fin, su educación, y que lo hacen de forma mal. No, Germán, no estoy hablando de que tú estés generalizando, pero sí existe, y me ha tocado escuchar, y a mí me han escrito a mi celular muchas señoras de carabineros, de militares, que sí han hecho bien su trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Que lo han hecho muy bien y han sido súper respetuosos, ya han seguido las órdenes, ya han seguido el protocolo, y por eso es tan importante la investigación de quienes no cumplieron, de quienes se excedieron. Entonces, finalmente yo creo que tiene que ver con eso de no generalizar a todos los carabineros, a todos los de la PDI que no han cumplido con los protocolos establecidos, en el fondo, y que ellos sí han aprendido. Entonces yo creo de que eso es súper importante, porque de repente la ciudadanía tiende a generalizar. Entonces, eso es la vida. Eso es la vida misma, la vida misma es como denunciar caso a caso. Por eso denunciarlos, y quienes son los responsables tengan que enfrentar a la debida justicia. Por eso es tan importante, Connie, los distintos canales que se han abierto a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos para enviar información, videos. La Fiscalía también no da las direcciones, porque son un montón. Ha abierto distintos canales a través de correo electrónico. Pueden entrar a la página web para que tú envíes cualquier video de un delito, de algún abuso a los derechos humanos. Y ahora tengo una noticia acá de BioBio que habla también de la PDI. La PDI también habilitó una serie de teléfonos WhatsApp justamente para denunciar robos y saqueos que se hayan efectuado durante el estado de emergencia. De hecho, no sé si después vamos a ver los teléfonos, pero habla de qué datos son importantes, aparte de mandar la fotografía y mandar el video. Describir el lugar, la fecha y hora del saqueo o robo. En caso de la participación de un vehículo, describir el color, el modelo y, de ser posible, la placa patente. Toda la información entregada, ellos aseguran que será confidencial y que será anónima. Estos son, como yo les decía, canales de WhatsApp. Toda esa información se tiene que chequear, pero también la gente, y acá está buscando en otros artículos, empezó a criticar mucho porque dicen, oye, esta institución está pidiendo los videos, y acá él me puede ayudar, el inspector. Pero esta institución actualmente no considera las denuncias a través de videos como válidas. ¿Por qué no? Y eso es información que yo desconocía, pero acá estoy con otro artículo y dicen, pide usuarios que envíen fotos y videos saqueados a través de WhatsApp, pero en la actualidad esta institución no considera válidas denuncias por redes sociales, pero ahora piden videos por WhatsApp. Y eso mucha gente decía, tiene que existir un denunciante materialmente. ¿Cuál es la lógica? El procedimiento es súper obvio. El procedimiento es que tiene que haber un afectado, una víctima, y aunque no lo seas, por último tiene que existir un tercero que esté denunciando quién es la víctima y cómo está ocurriendo los hechos. Tiene que haber una formalidad en el procedimiento, si no es llegar y mandarle un video a la PDI, háganse cargo ustedes y averigüen de qué se está tratando. Investigar, por supuesto. Exactamente, y eventualmente si puedes respaldar tu denuncia con material audiovisual, excelente, porque le estás entregando el 80% de la pega hecha a la PDI para que tenga los nombres, investigaciones, hechos, o sea, tienes todo listo. Pero no basta con enviar simplemente un video. Hay que concurrir ya sea a las policías, carabineros, PDI y además el Ministerio Público. Son los 3 organismos habilitados por nuestra legislación para recibir una denuncia por la comisión de un delito o una falta.
Pero a lo menos, fíjate, es un comunicado contradictorio. Te debo decirte que según me han informado a mí, o me han contado a mí, es una idea que nace de unos periodistas que están dentro de la PDI. Mira, ni siquiera de policía. Como el Departamento de Comunicaciones. Ni siquiera quiero mencionarte. Pero de periodistas que están dentro de la PDI. Y de hecho mis colegas, fíjate, están en desacuerdo con ese comunicado. Mis colegas, los policías que están en la calle, piensan que no fue lo adecuado. ¿Por qué? Porque se presta para una casa de brujas, para que tú des información que sea un poco fidedigna o malintencionada, claro. ¿Te das cuenta? Y además malintencionada, inspector, para entenderlo, en el sentido de que a lo mejor se podrían enviar una venganza, qué sé yo, videos editados, por ejemplo. Claro. O videos falsos, con contenido falso. Contenido falso. Si ya vimos en las redes sociales hasta carabineros que supuestamente eran carabineros, que nunca fueron carabineros. Era un actor. Entonces, llegamos a eso. Viene el camino en que yo tengo, 40 videos acá sobre la mesa. Claro. Yo tengo que ponerme a investigar cuáles son reales, con cuáles puedo llegar con hechos concretos. Yo creo que sí es, a diferencia del inspector, que sí es necesario abrir todos los canales para que llegue toda la información. Muchas personas han dicho, por favor, no me envíen los videos que andan dando vueltas en las redes sociales. Manden, porque eso ya todos lo hemos visto. Manden videos a las instituciones de cosas que a lo mejor no se han visto, que puedan denunciar algún delito. Pero ahí viene el trabajo de la investigación, ¿o no? Mira, mis colegas en el tema de los saqueos realmente se metieron en una olla de grillos, porque la PDI no estaba preparada para eso, no es el trabajo de la PDI. Y de hecho había mucha gente que ha criticado la actuación de mis colegas, no porque hayan disparado al rostro de las personas, eso ya lo dije. Hay un instructivo que le decía, oye, no lo hagan porque vamos a tener la misma consecuencia que Carabineros. Y no lo hicieron, o en muy pocos casos. Y el problema era que el contrasentido se armaba con la actuación directa en los saqueos. Había colegas míos, como el caso que yo conté al Paraíso el otro día, donde un colega, según el testimonio de una dama, le comentaba a un fulano que estaba saqueando, oye, Pau, abre toda la cortina, no pase por ahí nomás. O bien otros colegas míos que participaban mirando el apaleo que había de personas que eran apaleadas por los chalecos amarillos. Y de repente eran mujeres las que estaban siendo apaleadas, más allá de lo detestable que es el saqueo. Sí. Y mis colegas estaban ahí casi en grado de complicidad. Entonces, esa duplicidad a muchos colegas míos les sonó como una suerte de lavado de imagen, ¿te das cuenta? Y no les gustó. Si tú lo conversas con los detectives, no les gustó. Sí. Es que tiene mucha razón mi querido inspector. ¿Por qué? Porque es tan detestable el saqueo, el robo o el hurto que están cometiendo estas personas, pero en ningún caso habilita a un funcionario público a avalar, por ejemplo, golpe. Claro, porque tú no eres un juez y no puedes venir a golpear a una persona, a hacerle algo como medida de sanción por lo que estaba haciendo él. Si para eso existe un tribunal, existe un orden jurídico. Sí. Entonces, en ningún caso tampoco se puede justificar el uso de ese tipo de fuerza por parte ni de las policías ni del ejército. En ningún caso. No. Entonces, ahí es donde sí yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque ellos son empleados públicos. Ellos están llamados por ley a tener que respetar la Constitución, obligatoriamente. Si ven a un privado o un particular cometiendo un delito, la única posibilidad que tienen es tomarlo detenido y ponerlo a disposición de la justicia. Eso. Jamás haberlo golpeado, jamás haberlo, no sé, puesto a hacer otras cosas que se ha visto que ocurrieron. Que tal vez llegamos a un grado de normalidad y que todos comenzamos como a relativizar las cosas porque, bueno, es que ya nos están superando la delincuencia, sí, pero el mandato legal y constitucional es a tomar detenida a la persona y ponerlo a disposición de los tribunales. Bueno, ellos miraban esa acción, no es que golpearan. La buena actuación de mis colegas, ¿sabe dónde ha estado? En aquellos casos, como por ejemplo en uno de los cerros de Valparaíso, agarran una familia completa, pero que tiene llena la casa de cosas robadas. Sí. Ese es el trabajo de la PDI, ¿te das cuenta? Ahí están en su salsa, para decirlo en buen chileno. Investigar, claro. Claro, sí, pero ¿qué pasa? Que en estos días mis colegas, y volviendo al tema de narcóticos, que es increíble que haya dos colegas que paralelamente se preocupen de combatir su área de investigación, pero todos mis colegas, los 7.000, porque el director dijo 12.500, no, es que él le agregó funcionarios que no son detectives. ¿Para qué? Para satisfacer algo que requería el Estado. Pero mis colegas fueron sobrepasados. Si no son más de 7.000 por acá. Además, los detectives son un poco más de 7.000 en todo Chile, mi querida señora. Y todos están en la calle combatiendo esto, para lo cual no están preparados, que son los saqueos. Pero ahora lo bueno para garantizar los derechos de las personas son los celulares y las imágenes. Claro. Es decir, porque hay un control que la misma policía, los mismos PDI, el mismo ejército sabe que se ejerce
Antes, en dictadura, no existía esa herramienta. Entonces, me pegó, no me pegó, es mentira, es verdad. Claro, palabra contra palabra. Existe la imagen y por lo tanto uno confía que los derechos conculcados de las personas van a ser reivindicados o se va en los tribunales y con la supervisión de Amnistía y de la ONU. Exacto, claro. Alcalde, bueno, una de las demandas más importantes que ha hecho la ciudadanía estos últimos días tiene que ver con el alto costo que tienen los medicamentos en nuestro país. Lo hemos visto en distintos reportajes que en el fondo llegan a ser 40 veces más altos, por ejemplo, que en países como en Italia. Ayer lo veíamos. Huechuraba fue una de las primeras comunas en tener farmacia popular, que fue la segunda, Recoleta fue la primera, y eso tremendamente aplaudió y agradeció por la ciudadanía. Si bien dentro de las medidas que anunció el gobierno hay una baja en el precio de los medicamentos, hoy día la pregunta es: ¿cómo, cuándo y cuánto es lo que realmente van a bajar los medicamentos en nuestro país? Vamos a ver la siguiente nota y a la vuelta tenemos expertos que nos van a explicar cómo, cuándo y cómo van a bajar el precio de los medicamentos. ¿Cuánto gasta usted, APP? 60. Fácilmente deben gastarse unos 60, 70 mil pesos. Como me lo dan por el GES, algunos gasto menos, pero antes gastaba 80 mil pesos. La otra vez tuve que hacerme el TAC que me salió 140 mil pesos. La salud, algo tan básico pero necesario. El acceso a ella, un abuso. Así al menos lo han definido quienes esperan nuevas medidas ante demandas civiles que buscan solución a abaratar el costo de medicamentos y remedios. No solamente los ricos pueden tener esto, ¿qué sería para usted una buena salud? Que tengamos buenos doctores, medicamentos para la gente que realmente lo necesita más barato. Yo tomo el Eutirox, tomo el Losartán, tomo el Glafornil, tomo la aspirina para el corazón. El GES ayuda, pero igual 30 mil pesos para un sueldo mínimo es mucho. Y es que quizás son 3 las interrogantes que esperan ser respondidas. ¿Cómo, cuándo y cuánto bajarán los precios de los medicamentos? Martes 22 de octubre y luego de días de intensas movilizaciones, el presidente Sebastián Piñera por fin se pronunciaba sobre una nueva agenda social. Pensiones, ingreso mínimo garantizado, tarifas eléctricas, entre otros, fueron parte de su discurso. La salud también. Vamos a poner urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que envió nuestro gobierno y que crea el seguro catastrófico de enfermedades. Creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos de las familias chilenas, que sabemos que es una parte muy importante del gasto en salud y muy especialmente los enfermos crónicos y los adultos mayores. Ampliación del convenio que FONASA ha celebrado recientemente con algunas farmacias a todo Chile. Seguros y reducción de costos, que serían parte de la voz de aquellos que pacíficamente se han expresado en estos días. Medidas que no dejan del todo contento a quienes se ven afectados, no solo con el acceso a la salud, sino también a medicamentos. Encuentro que las medidas que se están tomando no son las más óptimas, por decirlo de un modo más bonito. Pero yo creo que hay medidas que se pueden tomar y que pueden ser mejores, pensando en la gente pobre. Mira, esos son píldoras, de verdad, porque el tema del cáncer acá es masivo y diverso. Entonces ya se acaba de morir un primo mío hace 2 meses, 3 meses de cáncer al pulmón, se demoraron mucho en poder verlo y un joven, 50 y tantos años. Entonces, para mí son píldoras. Branco asiste a la Teletón hace más de 6 años. La ayuda que le han brindado es importante y es que si no fuera por la institución tendría que desembolsar cerca de 400.000 pesos en un tratamiento que con una pensión de invalidez de poco más 100.000 pesos no puede costear. Si no es por la Teletón yo no tendría salud, no tendría una rehabilitación, no tendría una mejora, no tendría remedio. Yo tomo pregabalina, bacofleno, Uricon, tratamiento urológico, exámenes, rehabilitación kinesióloga. Yo si no tuviera eso, no tendría apoyo en la Teletón, yo estaría ahí, en la nada. Un estimado mensual que uno gasta como 400.000 pesos. Sí, para sanar, para cuando te salen úlceras, UPP,
tenés que gastar en alginato, plata, cosas que son caras y que la salud de Chile no te la entrega porque te colocan lo más barato en CEFAM, en los consultorios. La Teletón me presta ese apoyo y la ayuda de yo acceder a las farmacias que tienen ellos para yo poder costearme los medicamentos. En rigor, son 3 las medidas que se suman a un conjunto de propuestas para una nueva agenda social. Y es que anterior a ello, el Ejecutivo ya había dado a conocer un Plan Nacional de Medicamentos que se izaba como una iniciativa a rayar la cancha en tema de precios. En Chile, el gasto de medicamentos oscila entre un 32 y 35%, dinero que para algunos afecta considerablemente el bolsillo. Porque yo tomo el Meloxicam, el paracetamol, todas esas cositas más baratas. Siempre tratando de buscar algo que esté acorde al bolsillo. Claro, justamente. Uno no se puede enfermar, no sé, porque no tiene los recursos. Yo trabajo para allá para arriba, para Las Condes. Allá nadie tiene problema, o sea, te dan un remedio de 40 lucas, ellos van y pagan las 40 lucas. Nosotros tenemos que pensar en un bioequivalente. Yo encuentro que no es justo. Los sueldos para acá, nosotros ganamos 400 lucas y para allá arriba ganan 800. Por el mismo trabajo. Lo ideal sería que todos los remedios estuvieran en el GES, porque eso ayuda un poco. Ahora el subsidio, no sé cómo le llama, yo pienso que van a estudiar a la persona que le van a dar, no se le van a dar a cualquiera. Desde el Colegio Químico Farmacéutico también se han pronunciado. Desconexión fue la palabra para denominar y calificar la medida que desde el Ejecutivo se ha vociferado. Para poder implementarlo se requiere 1 millón de pesos por lo menos por cada farmacia y de este 1 millón de pesos invertido al menos el 50% va a ser pérdida por no rotación. Hay una completa falta de desconocimiento desde el Ministerio de Salud de la realidad que hay hoy en el mercado farmacéutico chileno. Por otra parte, esta medida nos muestra que hay improvisación y una tremenda soberbia de parte de las autoridades para abordar la emergencia sanitaria. La salud, temática urgente, su acceso aún más. El costo de los medicamentos sigue siendo uno de los mayores porcentajes destinados a fin de mes. Para algunos, su acceso es cosa de vida o muerte. Un tema que nos afecta a todos. ¿Cuándo va a bajar el alto precio de los medicamentos? ¿Por qué en otros países son mucho más baratos? Tenemos un panel que se complementa con la presencia de Héctor Rojas, presidente de las farmacias independientes, y también de Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio Farmacéuticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema que evidentemente que es una de las grandes demandas que por años ha existido y que la gente ha reclamado. ¿Por qué un medicamento me cuesta hasta 40 veces y más caro que en otras partes? ¿Cuándo, para ir aterrizando las demandas, porque hay mucha expectativa y no todo se puede lograr de un día para otro, pero de concretarse la política que se está desarrollando, ¿cuándo podríamos ver medicamentos más baratos, Héctor? Bueno, mira, yo creo que lo he explicado en varias ocasiones, incluso acá. El precio de los medicamentos no depende en un porcentaje importante de la farmacia, sino que de los distribuidores en nuestro país. En Chile existe el laboratorio, que es el que produce o el que importa medicamentos de afuera, ¿ya? Y esos medicamentos los colocan, ¿no es cierto?, a disposición de la farmacia, ¿ya? Ahora, ese precio que las farmacias le compran a estos laboratorios, especialmente los extranjeros, son los precios más altos del mundo prácticamente. Nosotros en Chile compramos, la farmacia, compramos estos productos prácticamente al mismo precio que lo compra Estados Unidos, ¿ya? Y 20 veces más caro que lo compra Europa y a lo mejor 10 veces más caro que lo compra Perú. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia ante el mismo producto? Porque depende del país que está comprando, por el tamaño del pedido, ¿por qué? Mira, la subsecretaria Daza del Ministerio de Salud en la Comisión de Hacienda dio una respuesta a tu pregunta que yo no la comparto, porque ella dice que Chile, como somos apenas 15 millones de habitantes, obviamente que los laboratorios tratan de cobrarnos más caro,
Porque producen por el mercado. Por un mercado que es más pequeño y todo lo demás. Pero a mí, lo que no me cuadra, o sea, yo entiendo esa situación, o sea, si yo fuera dueño de un laboratorio internacional... Por la demanda prefiero mandarlo a otro lado. Prefiero mandarlo a otro lado. Pero se justifica 20 veces, o sea... 40 veces en algunos casos. 40 veces siendo el mismo casos. medicamento. O sea, a ver, pero está bien, gracias por el coro. En realidad, tal vez un 10%, tal vez un 15%, pero perdón. Y subsecretaria Daza, yo creo que hay que buscar otra razón. Y por favor, escuche a los gremios, escuche a los profesionales que están detrás del mostrador. Don Héctor. Sí, perdón, déjame para terminar. Por favor, sí, disculpe. Y escuche y obedézcanle al presidente que en su mensaje pidió a las nuevas autoridades, a los nuevos ministros, que escuchen. Claro. ¿Ya? Porque hasta ahora, y esto no solamente estos ministros, sino que los anteriores y los anteriores, transversalmente, a los gremios no nos han escuchado. Y por esa razón, tenemos los precios más altos del mundo prácticamente. Y la responsabilidad la tienen los laboratorios, sobre todo los laboratorios internacionales, que sin ninguna lógica, ¿ya?, nos venden muchísimo más caro. Y la razón, por una parte, como dice el dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino que le da de comer. En este caso al revés, la culpa no la tienen los laboratorios, sino que las autoridades que jamás le han dicho, señores, ustedes no pueden seguir abusando en nuestro país, no pueden vendernos a este precio, porque las farmacias van a tener que vender caro también. Claro. Ahora, don Héctor y también para Ana Victoria, hay una pregunta que siempre me he hecho con respecto a los medicamentos y que se me dispara o se me sale del comportamiento normal del sistema de libre mercado que nosotros tenemos. ¿Yo por qué me compro, por ejemplo, un televisor en una casa comercial y no lo mando a pedir a Japón? Porque por el transporte, por el trailer, todo lo demás, me va a salir más caro. Vale decir, acá se han preocupado de que, ya que me lo venden en mi país, todo está hecho para que las condiciones sean mucho más accesibles que traerlo de afuera. No es el caso de los medicamentos. Definitivamente me saldría mucho más barato traerlos de Argentina, de Perú y todo lo demás. Pero no me dejan. ¿Por qué el planteamiento del mercado de los medicamentos no me permite a mí como consumidor o a las farmacias traerlos de afuera y comprarlo en un laboratorio menos abusivo? ¿Te lo permiten? A ver, no. Eso está en el decreto 3, o sea, está permitido. ¿Sí? Lo que pasa que es muy engorroso. Te digo, acá en Chile hay una farmacia que se llama Farmacia Daniela, que importa medicamentos desde afuera a las personas, les trae los medicamentos con una receta, tiene que pasar por toda una burocracia. Y lo peor de todo, que aparte de la burocracia del Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, antes eran los Ceremi, se demoraban 24, 48 horas, ahora te pueden demorar una semana en darte la aprobación. Claro. Además, le cobran al paciente por el hecho de hacer este trámite, de sacarlo. O sea, el Estado es uno de los principales actores que lucra con las personas. Y con una persona que está enferma, con una persona que lo único que quiere es ahorrar algo para poder seguir y continuar con su tratamiento. No le queda otra alternativa, entonces tiene que recurrir, y las personas pueden recurrir a la farmacia. Yo conozco esta, pero hay varias farmacias que se dedican, ¿no es cierto?, legalmente a colaborar con estas personas. Reciben la receta y ellos saben en los países donde este producto está más barato. Ahora, esto no es un tema que se vaya a aprender de un día para otro, porque está Turquía, está la India, está Corea, hay un montón de países, y tú tienes que, primero que nada, saber la persona que, el laboratorio que además te puede enviar a Chile. O sea, es toda una experiencia, Héctor, que es de años. Es súper interesante tu análisis. Queremos también conocer la visión de Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio Farmacéutico. ¿Cómo se arregla este problema y de dónde viene el origen? Mira,
Antes de responder un poco en relación a los costos de los medicamentos, es importante precisar de que el medicamento no solo involucra costos. Estamos hablando de la salud de las personas, de la salud de nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que decir muy claramente a toda nuestra audiencia que los medicamentos acarrean también, además de costos, problemas que son los efectos adversos, muchas veces algunos de ellos graves, que nos puede llevar a la muerte. En relación a lo que se mencionaba de la importación y que hace mucho tiempo esto ya opera, yo creo que un tiempo que ni siquiera podríamos recordar muchos de los que estamos acá, porque es un procedimiento muy antiguo. Si bien en algún minuto los trámites eran menos engorrosos, hoy los trámites están a cargo de un organismo que es el Instituto de Salud Pública, que es una agencia regulatoria con certificación tipo 4, que quiere decir que tiene estándares de calidad al nivel de la FDA. Y quien está a cargo de tener que resguardar toda esta tramitación, que la puede hacer un particular, o sea, cada uno de nosotros podría importar un tratamiento, pero como dice Héctor, es engorroso el tema de meterse. Si uno no se maneja digitalmente, tal vez pueda ser más complicado acceder. Pero, ¿por qué se hace a través del Instituto de Salud Pública? Hoy mundialmente tenemos un gran problema, que es los medicamentos falsificados. El año pasado fueron 500 toneladas de medicamentos falsificadas en el mundo. Entonces es algo que no se toca y que es súper importante poner en conocimiento de la comunidad. De diferentes partes del mundo o sea, estamos hablando de contrabando, claro. De contrabando, pero hay laboratorios, o sea, esto es una industria del contrabando. Que se dedica a eso. Más que el contrabando es, por ejemplo, Ana María, que te dice que tiene ciertas características, por ejemplo, trae tantos miligramos de vitamina C y no trae esto y demás. Mira, con un ejemplo que estuvo hace un par de años identificado por el ISP luego de toda una investigación que además, dicho sea de paso, no es solo el ISP el que se encarga de ver el tema de todo este contrabando, sino que también están involucradas las aduanas, las agencias federales de investigación, en el caso de Chile la PDI, en el mundo otras instituciones. Pero lo que se ha encontrado es que el ejemplo que te mencionaba, nosotros conocimos la sibutramina, este medicamento utilizado para bajar de peso, que fue de muy amplio uso. Hace pocos años se desbarató una mafia que en el fondo importaba un medicamento de nombre natural que se decía que ayudaba a bajar de peso, pero que no generaba problemas porque era de esta línea natural, que no tenía mayores efectos adversos. Pero finalmente lo que se logró identificar a lo largo de toda una investigación es que este producto contenía sibutramina. Entonces, esta mafia a nivel mundial tiene laboratorios encargados de producir estos medicamentos falsificados. Por ese motivo es que es tan relevante que toda tramitación de importación sea resguardada por una agencia de salud, como lo es el ISP, como agencia regulatoria tipo 4. Pero, o sea, como dice Vanessa un poco, que no cumple con el etiquetado finalmente. Y eso no solamente es que si quiero una pastilla X no me están dando esa pastilla, sino que además eso me genera un daño en la salud. Porque no sé, cómo decías tú, los efectos colaterales que puede tener justamente ese medicamento. ¿Hay identificado un punto a nivel mundial que se dedique mayormente al tráfico de medicina? O sea, como identificado, ojalá estuviera identificado. Por eso es ¿Pero de dónde vienen mayormente? ¿No nada? Tienes de diferentes partes, o sea, hay acá en Latinoamérica, digamos, países que se ha encontrado, digamos, producción de productos falsificados, pero también lo tienes a lo largo de todo el mundo. Por eso es que este trabajo aúna esfuerzos de todos los países en son de poder limitar el tráfico, pero a través de todo un trabajo mancomunado de esfuerzos internacionales para identificarlo.
Ana Luisa, es súper importante lo que tú estás hablando. De hecho, yo creo que todos quedamos sorprendidos cuando nos enteramos de la cantidad de toneladas que fueron detectadas en nuestro país, de que son medicamentos falsos, falsificados, que hay industrias detrás. Entonces me gustaría que nosotros en un ratito más profundicemos de eso. Y de hecho nosotros hemos hablado de eso también, cómo se venden en las ferias libres, remedios que son tremendamente adictivos o que necesitan estar chequeados por un médico, con receta retenida. Entonces vamos a seguir profundizando esto, pero también me gustaría preguntarle al alcalde, porque claro, en el fondo lo que tú dices que tiene que ver con la cantidad de trabas que existen detrás. Y inmediatamente cuando uno dice trabas, yo recuerdo la cantidad de trabas que se pusieron cuando recién escuchamos hablar por primera vez de las farmacias populares. Entonces, yo sé que le queda poco tiempo con nosotros, alcalde, por eso quiero... Es un tema que me interesa, ¿sí? Voy a alargarla. Por lo mismo, voy a llegar a otro canal tarde. Por eso mismo vamos a ponerle pausa un poquitito a esto de la falsificación de los medicamentos para que usted nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia. Si bien partió lleno de trabas y que este era un proyecto que no iba a funcionar, hoy día vemos cómo el primero, si bien fue el alcalde de Recoleta, después Huichuraba, y hoy día ha sido replicado a lo largo de todo Chile y es una noticia realmente maravillosa. Yo me atrevería a decir lo mejor que tenga que ver con medicamentos. Entonces, ¿cómo el impacto en los vecinos, el balance que usted hace en su comuna? A ver, yo creo que hay que tomar en consideración lo que dijeron antes. Yo creo que lo fundamental es que nuevamente el Estado queda atrás de lo que la gente sabe y del sentido común. Lo que describe el presidente o Héctor de la realidad no es hoy, esto es muchos años. Lo que describe Ana, lo mismo. Y de repente, cuando Daniel se metió con el tema de las farmacias populares, estuvimos acusados incluso de inconstitucional. Me acuerdo. Entonces, ¿por qué es importante la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución para suprimir el rol subsidiario del Estado? Si el rol subsidiario del Estado quedase eliminado, nosotros podríamos haber hecho un sistema de farmacia mucho más libre y competitiva que no permitiera el abuso de las personas. Por lo tanto, ahí hago conexión con lo que estábamos conversando antes de las protestas y los temas importantes. Ahora, en Huechuraba, Daniel creó la farmacia en octubre, nosotros la abrimos en febrero, al año siguiente en febrero, y responde a una necesidad de tres temas que eran básicos. Uno, cuando las creamos, sabíamos el precio real de los medicamentos y a cuánto se vendía. Segundo, dejamos con absoluta claridad que quien entraba a una farmacia comercial lo asaltaban a cara descubierta. Y en tercer lugar, señalamos que había gente que podía eliminar el dolor que sentía comprando un medicamento al precio justo, pero seguía sintiendo dolor porque al precio que se lo vendían no lo podía comprar. Te doy un ejemplo, que es para la tiroides. Que lo toman miles de chilenos. Entre 9.000 y 12.000 pesos cuesta hoy en las farmacias comerciales. Nosotros en la farmacia popular la vendemos en lucas. Oye, pero perdón. Perdón, alcalde. Yo aquí entiendo que usted es una persona inteligente, una persona seria. Lo que usted está haciendo es echarle más benzina al fuego en este momento, porque tenemos farmacias destruidas precisamente porque ¿Por qué piensas así, Héctor? Porque resulta que él está comparándonos a la farmacia y acaba de decir que en la farmacia asaltamos a las personas. Pero déjeme terminar. Pero es que usted me interrumpió, déjeme terminar yo y después puede comentar en función de la línea argumental, porque no me ha permitido terminar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Nosotros vamos a abrir... Tratemos de entendernos con el discurso terminado. Perdón. La palabra la tiene el alcalde. Y nosotros deme la posibilidad de replicar. Y ciertamente, yo estoy hablando de las farmacias comerciales de cadena. No estoy hablando de las que respetamos y sabemos el trabajo que hacen. Y ejemplo, nosotros vamos a abrir ahora una segunda sucursal de la farmacia popular en el sector poniente. Ahí hay una independiente
que vende y respeta a los vecinos en el precio que venden. Pudiéndonos haber instalado al lado de ellos, definimos que lo íbamos a hacer en otro lugar porque respetamos el trabajo digno y honesto que hacen ustedes. Por lo tanto, nosotros tenemos claridad del esfuerzo y la competencia que ejercen contra los poderosos las farmacias independientes. Es más, en Recoleta, para hablar de mi comuna, en Recoleta, donde se concentra el 65% de la población, tengo una sola farmacia independiente. De barrio, para el 65% de la población. Y en Pedro Fontova tengo 7 farmacias de cadena para el 30% de la población. Por lo tanto, usted y yo concordamos en el diagnóstico y concordamos en la necesidad de la solución. Yo no me estoy confrontando con la gente que actúa honestamente en la vida y que hace un trabajo profesional y de negocio justo, en forma justa. Y esa fue la decisión que nosotros tomamos. Y por eso la farmacia nuestra la vamos a instalar en Pedro Fontova y no la vamos a instalar donde está en Lequena con Mejillones, donde está la farmacia que ha permitido que la gente pague un precio justo por los medicamentos que se venden. Pero bajo ese ejemplo que usted dio del medicamento que en la farmacia comercial vale 10.000 pesos y en la popular vale 1.000, ¿cuánto vale en la farmacia independiente? Mi réplica... Sí, por favor. Traslado. Pero ya bajó el tono porque se dio cuenta la línea argumental que tenía. No, es que de todas maneras no estoy de acuerdo con su línea argumental. Pero vamos, entra al fondo del tema. Lo voy a... intermedio. Ya, después vamos contigo. Fue analítica. Ya. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque usted cuando dice en la farmacia la asalta, la gente precisamente cree que todas las farmacias estamos asaltando. Primero que nada, y en este momento, ya que hay tantas farmacias destruidas, yo creo que la gente se está haciendo un pésimo favor. ¿Por qué razón? Es como si yo me disparara en los pies y pretendiera seguir caminando. En este momento, alcalde, en Chilevisión ayer salió que el ministerio no tiene medicamentos. Hay un montón de unos hospitales sin medicamentos básicos. Y el ministro estaba diciendo que fuera la gente a los hospitales a buscar medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a las postas, a los CEFAM, a los hospitales, no encuentra medicamentos. ¿Dónde va después? Va a las farmacias populares porque saben que son más baratas. En las farmacias populares tampoco van a encontrar un montón de medicamentos porque ustedes, las farmacias populares, no tienen el stock que tenemos todos nosotros. Después van a ir a las farmacias independientes porque la gente entiende que también nosotros tenemos precios un poco más justos. Y después tampoco nosotros podemos tener todos los medicamentos. Si hay medicamentos que valen 50, 100 mil pesos que nosotros no los podemos tener porque se nos vencen y porque hay que botarlo a la basura. Y porque es un suicidio para una farmacia independiente. Entonces, ¿dónde van a ir? A las farmacias de cadena. Y van a estar quemadas. Porque necesitan. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos estar de acuerdo. Con que se siga por las autoridades hablando en estos términos de asalto, de colusión y de todo lo demás, porque en el fondo todas las farmacias vamos a quedar bajo este mismo paradigma. ¿Y cuál es el problema que yo le veo cuando él dice, nosotros vendemos el Eutirox a 1.000 pesos y las farmacias la venden a 8.000 pesos? Pero el señor alcalde no explica además que él le compra al Estado a 500 pesos o a 800 pesos y por eso lo puede vender en 1.000. Y yo, farmacia, lo compro a 7.000 pesos y por eso que tengo que venderlo en 10.000, porque tengo que además pagarle un 20% al Estado. ¿Ya? Si el Estado mañana me dice no hay más IVA, de partida en vez de 10.000 la voy a vender a 8.000. Si el Estado me dice cómprenle a la Cenabás, yo le voy a poder vender a 1.500 a lo mejor, pues a 1.200 y voy a competir con usted, señor. Pero no me venga a decir que nosotros asaltamos. Porque eso encuentro, lo han dicho, perdóneme señor alcalde, pero eso lo han dicho autoridades también ministeriales de salud. Y en eso no podemos estar de acuerdo, porque la cancha no es pareja. A nosotros, la farmacia, se nos vende a un precio y al Estado se le vende a otro precio. En Chile los grandes laboratorios, y usted mismo,
Hay laboratorios que no al principio tuvimos un problema, siguiendo la línea de él. Pero no me demonices porque estamos del mismo lado. Claro, sí, entonces, para decir una cosa. Pero déjeme terminar. Sí, por favor. Estoy en mi réplica. Sí, dele. Después viene la contrarréplica. No, yo no voy a entrar en la discusión. Estamos de acuerdo. Además que recordemos por favor, que estas son instancias de nosotros tenemos que enseñarle a los políticos a cómo se lleva a cabo un debate respetando las ideas. Exactamente, y informando en forma correcta a la población. Un primo me llamaba el otro día, oye, pero ¿cómo en la farmacia popular vale este precio? Y yo lo compraba antes en el otro lado. Le expliqué a mi primo Max, oye, esta es la verdad, esta es la razón, pero esto lamentablemente las autoridades no lo dicen, y las autoridades no hacen nada. Nosotros le hemos dicho desde el año 2010 que estamos en este tema en forma ya a todos los ministros, a todas las autoridades políticas, a los legisladores, para que hagan algo, porque si el origen del alto precio de los medicamentos en Chile son los laboratorios, el Estado tiene que interferir en el Tienen que intervenir a los laboratorios, obvio, no a las farmacias, pero sin embargo las farmacias con publicidad, con canales de televisión han sido sancionadas y multadas por infracciones, por no tener un precio, por ejemplo, que no intervienen nada en el total, en el gran abuso que hacen los grandes laboratorios. Héctor, ¿se puede regular un laboratorio? Pero por su quiero pedir la palabra, Vamos, colega, por favor. Como para variar un poco. Estaban en intermedio. Claro, exactamente. Yo creo que acá lo importante, y vuelvo a reiterar, de que no nos concentremos solo en los costos, en los precios de los medicamentos. Porque al final lo que más nos afecta. Porque lo importante, pero ojo. Eso es lo más importante. Yo creo que es algo importante, es que no solamente aquí nos afecta el precio, nos afecta también la desinformación que, como bien dice Héctor, se ha entregado a la comunidad poniendo como los malos de esta cadena a las farmacias. No son solo las farmacias las responsables del precio. Por eso es que digo, no nos concentremos solamente en la discusión del precio. Yo creo que lo importante hoy, primero que todo, es escuchar las demandas de la comunidad. Hoy tenemos toda una crisis social en donde la comunidad ha salido a las calles a demandar más justicia social, y en términos de justicia social podemos decir que uno de los grandes estandartes es la salud. Sí. Entonces, primero, y lo que están diciendo todas las organizaciones sociales, necesitamos una asamblea constituyente, cambio de la Constitución, y ahí instalamos la salud como derecho. Luego, decir las farmacias, y eso está ya por ley, en la ley de fármacos 1, son centros de salud. El llamado a la comunidad, a las autoridades, es decir, cuida tu farmacia. Cuida tu farmacia. ¿Por qué? Porque es el centro de salud, independiente de que hayan modelos imperfectos o otros mejores, son las que abastecen de tratamientos a la comunidad. Y hay personas, o sea, a veces nos concentramos solamente en las problemáticas hospitalarias, de la atención primaria de salud, pero también hay problemáticas de los pacientes crónicos que están compensados y que afortunadamente tienen un buen control de su enfermedad y requieren de tratamientos. ¿Quiénes se los entregan? Las farmacias. Entonces, para resolver el problema del precio que nos concentramos tanto comúnmente, lo que necesitamos, ninguna medida parche de la que se han instalado, nosotros le llamamos las medidas parche o medidas humo, van a poder ejecutar un cambio de precio si no nos sentamos, las autoridades, como bien dice Héctor, los organismos especializados en términos de medicamentos, las asociaciones, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, a hablar y definir una política de regulación de precios, como la tiene Argentina, y de repente decimos, pero es que los volúmenes de Argentina son mucho más grandes, entonces vámonos a Uruguay, vamos a que es más pequeñito y tienen regulado. Vamos a hablar de eso. La contrarréplica del alcalde, porque sabemos que es interesante lo que señalan, porque en definitiva cuando se están convocando a cabildos para discutir los temas, cabildo también es juntarse todos los actores que están vinculados con el tema de la salud, y en este caso específico con el tema de los medicamentos, para llegar a conclusiones lógicas que permita que esto termine. Que avancemos. Imagínense el grado de injusticia que representa los medicamentos
para que en un Estado neoliberal como el chileno, el ministro de un gobierno que es de derecha establezca la posibilidad, Mañalich, de una franja de precios para los medicamentos. Por lo tanto, desde ese nivel también hay claridad de que este sistema no puede seguir funcionando en la forma en que lo hace. En segundo lugar, en términos de lo que significa los precios, tiene razón Ana Victoria. Si no centramos única y exclusivamente en el tema del precio, no se aborda el tema principal, que es cómo se venden los medicamentos. Nosotros en las farmacias populares lo que hemos hecho, y también lo hacen las farmacias independientes, educamos a la gente, porque se entiende desde la farmacia independiente y desde las farmacias populares que la farmacia popular es un dispositivo de salud y por lo tanto no se vende al lote como se pretende hoy tratar de hacer que los clientes vayan a los supermercados a comprar de esa forma, ni como se venden en las farmacias de cadena, donde de esto, sin ninguna guía profesional más que lo que puede recomendar el químico farmacéutico de la farmacia. Entonces, al tema del precio hay que restablecer en la conciencia de los chilenos que los dispositivos de las farmacias son un dispositivo de salud donde se educa en la no automedicación de los remedios, porque de lo contrario uno se ve en la tentación que cuando vas a pagar al final lo que necesitabas realmente, te hacen la oferta de lleve 3x2 y al final te quedas con medicamentos que vencen, que es un cabro chico. Y respecto de las farmacias populares, el paso siguiente que estamos dando es lograr establecer droguerías donde también podamos vender fraccionadamente. Entonces, si el doctor te ofrece o te hace una receta por 7 días, te vendo las 7 sin el envase, sin esto, y pagas el precio real. La pastilla, de hecho hay una farmacia por internet que vende así también. Ana Victoria, es que el equipo del alcalde lo está apurando, que se tiene que ir, pero parece que está tan buena la conversa que se quiere quedar. ¿Se va o se queda? ¿Se va o se queda, alcalde? Pero yo quiero dejar en claro, y quiero reiterar para que no me mires con los ojos que me miras. Y para irme en paz. Lo que te quiero decir, que nosotros hemos sido súper claros en definir quiénes han abusado de las personas. Y hemos sido extremadamente justos en valorar el trabajo que han hecho las farmacias de barrio o la farmacia independiente, por el trabajo social que ustedes hicieron antes que nosotros que llegaran a la farmacia. Y por eso nosotros nunca ha sido objeto de discusión ustedes. Siempre ha sido objeto de confrontación o de denuncia las cadenas que a ustedes y a nosotros han hecho daño, y principalmente a los ciudadanos. Solo eso para que haya... Muchísimas gracias, alcalde, por su presencia esta mañana. Ha tocado temas muy interesantes desde el punto de vista de un alcalde, en este caso de la comuna de Huechuraba. Muy bien, volvamos al tema. Ana Victoria, les vamos a dar los teléfonos también para que puedan seguir ahí conversando por interno, discutiendo puntos de vista. Ana Victoria.